Faltan unos minutos para llegar al final de esta primera hora de Esto es Aragón. El 15 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Prostática. Vamos a darles consejos para cuidar también la próstata. Queremos hablar en este caso con Tomás Durage, él es doctor del equipo Melio y también se va a encargar de contarnos un poquito más cuáles son esos consejos. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, gracias por atendernos. ¿Usted nos oye bien? Sí, estupendamente. Bueno, ustedes han elaborado una breve guía para cuidar la salud prostática. ¿Qué tienen que saber nuestros oyentes? ¿Qué síntomas tienen que controlar? Vale, yo creo que tendríamos que empezar un poco por el principio, explicar un poco qué es la próstata y construir un poco a partir de ahí. Claro, bueno, pues vamos a explicar qué es la próstata. Vale, la próstata es una glándula que forma parte del aparato reproductor masculino y tiene la función en el cuerpo de producir parte del líquido seminal, ¿vale? Se encuentra debajo de la vejiga, rodeando un poco la uretra, y en condiciones normales pues tiene un tamaño bastante pequeño, como una nuez o un pequeño limón, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, el cáncer de próstata en sí es, digamos, uno de los cánceres más frecuentes. De hecho, en España es el más frecuente, el cáncer no cutáneo más frecuente en varones, con una incidencia de aproximadamente unos 30.000 casos nuevos al año y que va en aumento. Entonces, sobre todo con la edad, un factor de riesgo para cáncer de próstata es la edad, con un 95% de los casos por encima de los 50 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Dígame. Sí, no, estabas contando. Quería comentar también un dato que además aparece en esta nota de prensa. Hablamos del 95% de los casos en hombres que superan los 50 años. Correcto. Sí que es cierto que si existen componentes genéticos, por ejemplo, pues pueden darse a edades más tempranas y suelen ser cánceres más agresivos y bueno, ya hablaremos del PSA como una medida de vigilancia activa. Ajá. Para cuidar la próstata, ¿qué recomendaciones debemos de tener en cuenta? Vale, en sí, lo que es, digamos, diferenciar entre hipertrofia benigna de próstata y el cáncer de próstata, realmente para la prevención del cáncer en sí no hay muchos factores, digamos, modificables, ¿vale? Los factores de riesgo más importantes son la edad, la raza, siendo más frecuente en hombres de raza africana, y los antecedentes familiares. Sí que es cierto que lo que sí podemos hacer es mantener pues un estilo de vida, digamos, activo, realizar actividad física, así como mantener una dieta equilibrada y variada. Y bueno, aquí si me permites matizar, porque esto es como digamos, una coletilla que usamos muchos médicos y... Claro, es como un gran cajón, ¿verdad? Que todo sirve, pero no, aquí hay que matizar, doctor, estoy de acuerdo. Yo creo que seguir una dieta equilibrada y variada, lo mismo que realizar actividad física, la traducción real de esto es que tengamos pues una masa muscular correcta con la edad y, por supuesto, mantener un normopeso, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos en sobrepeso, bueno, todavía, pero si ya sufrimos de obesidad de tipo 1, 2, 3, un índice de masa corporal por encima de 30, no estamos siguiendo una dieta variada y equilibrada. No importa mucho el contenido de esta dieta, pero si, digamos, sufrimos lo que es síndrome metabólico, disfunción metabólica, diabetes, es que nuestra dieta no es la adecuada. Uh-huh. Y, por supuesto, también debemos evitar pues hábitos poco saludables como el tabaquismo. Aquí, otra vez, pues me gustaría matizar que sin ánimo de hacer sentir, digamos, mal, entre comillas, a las personas que fuman, que no es que no pase nada, pero desde el punto de vista médico, creo que lo importante es ofrecer pues empatía y herramientas necesarias para poder dejar el hábito tabáquico, que no sirve de nada decir hay que dejar de fumar, sino pues instruir a los pacientes que se informen, que acudan a su médico y pregunten, digamos, por alternativas terapéuticas de sustitución de nicotina y demás para que puedan dejar de fumar. Lo mismo con el alcohol. No es buena idea beber mucho alcohol y en general cualquier, digamos, condición de base metabólica como resistencia a la insulina va a fomentar el crecimiento tumoral en nuestro cuerpo con la edad. Entonces hay que evitar, digamos, el tabaco. Cualquier factor, sí.
Ahí está usted explicando la incidencia directa, ¿verdad?, entre fumar y que la próstata pueda enfermar. Ujú. Ha hablado también usted de antecedentes familiares y aquí también quiero matizar. ¿Hasta qué punto la genética cuenta? Vamos a ver, hay ciertos, digamos, nuevos marcadores que intentan también, digamos, incluir estudios genéticos en lo que es los factores de riesgo para cáncer de próstata. Sí que si tenemos antecedentes familiares de primer grado, digamos, en padres, sí que es importante vigilar más atentamente lo que es el screening de cáncer de próstata. Hasta hoy pues no se conoce, digamos, no es como en cáncer de mama, donde tenemos ciertos genes como el BRCA2, que sí que se correlacionan muy bien con un riesgo muy elevado, muy elevado, más elevado de lo normal, mientras que en cáncer de próstata, hasta donde yo sé, no tenemos, digamos, unos genes muy específicos localizados. Doctor, hablaba usted de controlar los niveles de PSA, que es antígeno prostático específico. Correcto. ¿Explicamos un poquito a los oyentes qué es el PSA, qué significa? De acuerdo. Yo creo que hay que mencionar también, aparte del PSA, la hipertrofia benigna de próstata, ¿de acuerdo? La hipertrofia benigna de próstata, a muchos oyentes les sonará, es básicamente el agrandamiento que sufre la próstata con la edad. Es una condición extremadamente común, que es benigna, como su propio nombre indica, y no es un factor de riesgo para padecer cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Hay muchas personas con una hipertrofia benigna de próstata, digamos, de tamaño considerable, y esto no es un factor de riesgo. Sí que los síntomas son muy parecidos. Evidentemente la próstata, como he dicho, si nos imaginamos pues un pequeño limón, una nuez que está rodeando la uretra, que es por donde pasa la orina, si se comprime por un crecimiento tumoral o un crecimiento de la propia próstata, pues ocluye lo que es el conducto de la orina. Y entonces esto puede aumentar la frecuencia de micción, sobre todo por la noche, con dificultad para orinar o escozor o disminución del calibre de la micción. Entonces, normalmente esto se evalúa en la consulta con unos cuestionarios y se pueden ofrecer tratamientos farmacológicos al principio, como tamsulosina, que a muchos les sonará, o inhibidores alfa-reductasa como la finasterida. Los comento porque algunos de estos también, digamos, afectan los niveles de PSA. Y en último caso, pues se podría hacer tratamiento quirúrgico. Entonces, como la hipertrofia benigna de próstata es muy parecida en síntomas al cáncer de próstata, sí que se utilizan algunos marcadores, como tú mismo has dicho, el PSA, que es antígeno prostático específico. Y esto yo creo que es importante también entrar un poquito en detalle con el tiempo que tengamos. A ver, el antígeno prostático específico es una glucoproteína, es un tipo de proteína que se sintetiza solamente en la próstata, ¿vale? En todo el cuerpo, solamente en la próstata, y no se sintetiza para ser un marcador tumoral, ¿vale? Su función es disolver el coágulo seminal. Entonces tiene una función específica en el cuerpo. Sí que puede ser que con algunas, digamos, condiciones, tanto benignas como malignas, como tumorales, una pequeñísima parte se puede filtrar en la sangre, ¿vale? Una parte minúscula, que de hecho se mide en nanogramos por mililitro. Entonces es importante destacar, yo creo que uno de los grandes mensajes que podrían llevarse nuestros oyentes es que el PSA es específico de la próstata, pero no es específico del cáncer, ¿vale? Entonces los niveles aumentan en muchos casos donde donde pasa cualquier cosa con la próstata, en una prostatitis, donde tenemos una inflamación o una infección en la próstata, en la propia hiperplasia benigna de próstata, en infecciones del tracto urinario, tras la actividad sexual, ¿vale? Esto es pues dato curioso. Antes de realizar una analítica que vaya a incluir PSA, se recomienda abstinencia sexual unos 2-3 días antes, o incluso pues deportes como el ciclismo, ¿vale? A mí me gusta, pues, ya que estamos con el símil del limón, imaginemos pues un limón cortado por la mitad rodeando la uretra. Entonces cualquier cosa que digamos comprima o afecte a la próstata, a este limón, va a facilitar que el jugo del limón, el PSA,
se vierta en la sangre, ¿vale? Pero esto no indica cáncer, simplemente es, digamos, el paso. No todo es cáncer, ¿verdad, doctor? Eso es. Eso también es un mensaje que se puede enviar. Entiendo entonces que para cuidar la próstata en el Día Mundial de la Salud Prostática, como bien cuenta, hay que tener una dieta equilibrada, matizando que la obesidad o el sobrepeso no es saludable. Hay que controlar los niveles del tabaco, dejar de fumar si es posible y, por supuesto, estar muy pendiente también, ¿no?, de esos niveles de PSA que entiendo son indicadores directos de la próstata. Correcto. Los niveles de PSA son un marcador muy poco sensible, es decir, que no siempre detecta enfermedad cuando existe y muy poco específico, es decir, que puede no siempre calificar a un paciente como sano cuando no hay enfermedad. A veces te califica como enfermo incluso cuando no tienes enfermedad. A pesar de ello, es importante dos cosas. Primero, los niveles de PSA deben vigilarse de forma activa, ¿de acuerdo? A partir de cierta edad. Ahora, si quieres, menciono lo que son las recomendaciones internacionales. Vigilar los niveles. Y bueno, desde Melio siempre nos gusta decir que una analítica de sangre aislada es como una foto que sacamos, ¿de acuerdo? Si un día me pillas con el pelo despeinado y demás, pues puede salir regular. Pero lo importante es tener un vídeo de nuestras analíticas, 25 fotogramas por segundo. Entonces, tener varias analíticas que poder seguir en el tiempo. Claro. Y lo segundo sobre el PSA es que, a pesar de ser una prueba, digamos, poco sensible, poco específica, de hecho, existe cierta controversia sobre el cribado poblacional general con ella, sí que se puede complementar con otras pruebas como el tacto rectal, que aumenta bastante la sensibilidad, o también la determinación del PSA libre, que es uno de los marcadores un poco más avanzados del PSA, o, bueno, en su caso, pues una biopsia transrectal multifocal, que ya sería como más diagnóstica, digamos, cuando ya existe, digamos, sospecha de cáncer. Pues nos vamos a quedar con estas declaraciones. Gracias, doctor, por estar con nosotros en el Día Mundial de la Salud Prostática y por atendernos. El doctor Tomás Dura. Gracias. De acuerdo, a usted. Bueno, ya ven, con el Día Mundial de la Salud Prostática que se celebra hoy, se aconseja también cuidar esas hiperplastias benignas o, por qué no, esos controles de PSA en sangre. Son algunas, en este caso, algunas de las recomendaciones que nos dan desde el equipo Melios y que nos da el doctor Tomás en este caso. Seguimos en Esto es Aragón.